de Becker, y en tatuajes se utiliza para el color rojo, naranja y amarillo. El alexandrita, que es la longitud de onda de 755 nanómetros, nos permite penetrar más profundo como para pigmento en dermis. Puede usarse, es más, la literatura anglosajona generalmente utiliza el 755, la mayoría de los artículos que van a leer de Estados Unidos utilizan alejandrita para los nevos de Ota. Yo prefiero utilizar Neodymium Jack, que es 1064, porque tenemos más pigmento en la población que tenemos en México y hay más competencia de absorción, y mientras usemos una longitud de onda más larga, vamos a tener menos competencia con el pigmento que presenta el paciente, porque vamos a tener una penetración, poca penetración superficial y más profunda. Y también se utiliza para los tatuajes de color, es específico para el color verde, es la única longitud de onda que puede solucionar el color verde de los tatuajes. Puede usarse para negro, azul y café. Y por último, el Neodymium Jack, les dije que tenía una penetración más profunda y sirve para lesiones pigmentadas profundas, tatuajes azules, negros y cafés. Hablando en sí específico de las patologías, pues la mancha café con leche sabemos que es un trastorno pigmentario bastante frecuente, lo presenta hasta el 10% de la población y el tamaño es muy variable, desde chiquita hasta muy grande. La mayoría están presentes al nacimiento, utilizamos casi siempre el láser Q-Switch 532 y para eliminarlas el número de sesiones reportado es muy variable, de 2 hasta 10 sesiones. Algunas pueden recurrir o a veces no responder al tratamiento. Mi experiencia es que normalmente las manchas café con leche andan entre 2 a 6 sesiones, raro que ocupen muchas más o que lleguen a 10 sesiones. Aquí es un caso tratado creo que en el año 2000 con una mancha café pues bastante extendida en toda la mitad de la cara y la región centrofacial. Un niño con una mancha café con leche alrededor del ojo que le causaba muchísimos estigmas psicológicos. Otra paciente con otra alrededor del ojo. Y pues siempre en las manchas café con leche es conveniente hacer un test de prueba porque está reportado que algunas no responden, porque ya saben que pues es difícil a veces tener un diagnóstico seguro de una lesión pigmentaria, sobre todo si no hay histología, y se pueden confundir con una queratoseborreica plana, con otras cosas. Entonces, sí hay que pues hacer un test de prueba y ver que sí responde el paciente, sobre todo cuando estemos frente a un tratamiento de una mancha muy grande, muy extendida, que va a ser un tratamiento doloroso y pues que hay que garantizar que el paciente va a tener mejoría con el láser. Para los nevos de Ota o de Ito, pues todos sabemos que son estas manchas azul negruzcas, generalmente alrededor de uno de los dos párpados. Es más común en los japoneses, también en los población de origen peruano, porque tienen mucha ascendencia japonés. Es muy común, un porcentaje alto tienen afección de esclera. Es más, la mancha adentro de la esclera muchas veces es lo que nos ayuda a hacer el diagnóstico clínico cuando tenemos duda de que se trate de otra lesión pigmentaria. Y para los nevos de Ota, pues se han utilizado todos estos láseres. Como les decía, para mí el mejor es el de Neodymium Jack, con la longitud de onda más larga y con muy buenos resultados. Se requieren en promedio de 6 a 10 sesiones y eso inclusive lo podemos ver desde que valoramos al paciente y vemos el color de la mancha. Sabemos que todo el pigmento, mientras más profundo esté, se va clínicamente como un color azul verdoso y cuando está más superficial se ve más café, intermedio como grisáceo. Entonces, si tenemos una mancha que es de un color, por ejemplo, cerca del ojo, en el párpado inferior, tienden a ser un verde intenso, sabemos que esa zona va a requerir muchas sesiones porque el pigmento está más profundo. Por ejemplo, esta mancha que pues está con un color gris cafezoso o parduzco, pues no requieren tantas sesiones. Otra mancha, estas que son más oscuras en la zona
infraorbitaria, pues sí, generalmente requieren más sesiones. A veces se pueden extender a los labios, a las sienes. Otra mancha, acuérdense que la clínica de estas manchas es que el pigmento es así, como moteadito. Ajá. Y aquí mismo se ve cómo el pigmento está a diferentes profundidades. Hay áreas que está más superficial y es más café, y hay áreas que está más profundo y tiene un color como gris azulado. Eso nos va a servir porque desde que los vemos clínicamente, sabemos que lo que está más café va a responder con menos sesiones y más rápido, y lo otro más lento. Y aquí inclusive se ve el resultado, ya se eliminó todo el pigmento superficial y queda muy poco pigmento de la parte que estaba más profundo. Otro caso, también el pigmento moteado, oscuro, acá más superficial. Otro caso. Entonces, otro caso, también aquí una parte más superficial, otra parte más profunda. Y si se fijan, en la foto de después, solo queda un poquito de pigmento donde estaba más profundo. Hablando ya de los léntigos, que pues todos los conocen, que son estas manchitas cafés, que empiezan de un cierto tamaño y no tan oscuras, y con el tiempo van haciéndose pues un poquito más extendidas y más numerosas, pues son lesiones que tienen el pigmento superficial, y generalmente utilizamos el láser de Neodymium Jack de 532, se eliminan muy fácilmente con una o dos sesiones, y el resultado es muy bueno. Obviamente este es un láser que va a ser una pequeña costrita, y la costrita no se puede maquillar, y en promedio tienen costrita unos 5 días. Una paciente tratada con muchos léntigos, frente, manos, para manos cuando son así aislados y no hay una pigmentación difusa, pues puede ser una muy buena opción. Si esta paciente tuviera pigmentación difusa, además de las léntigos bien marcados, pues a lo mejor yo recurriría a hacer luz pulsada intensa, o si la paciente me pidiera mejorar las características de la piel en el sentido de que quiere que se estire un poquito, que se vean menos las arrugas superficiales, pues a lo mejor haría un láser fraccionado de thulium. Otra paciente con unas manchas, un caso con menos manchas, aisladas, chiquitas. Hablando del nevo de Becker, pues todos sabemos que el nevo de Becker es un amartoma, y tiene dentro de ese amartoma una mancha café que generalmente lleva una forma geográfica mucho más frecuente en el tronco, y además del pigmento o la mancha café, puede tener folículos pilosos terminales, que sobre la mancha se ven pelos terminales, y también haces de músculo liso que clínicamente se ven como pequeñas papulitas con la mancha. Hay que explicar al paciente, sobre todo en su cuadro clínico, qué es lo que presenta, y que platicar con él qué es lo que quiere tratar, porque hay pacientes que a veces quieren tratar el pigmento y otros lo que quieren tratar es el pelo terminal. Como es un pigmento superficial, generalmente se utiliza el láser Neodymium Jack doblado, que es el 532, y hay reportes también con rubí, porque a veces el rubí tiene la ventaja de que también logra eliminar al mismo tiempo que el pigmento el pelo terminal. Normalmente requieren un promedio de 2 a 4 tratamientos, y también hay que hacer siempre un test de prueba, sobre todo cuando estamos frente a lesiones pigmentadas muy extensas. Aquí tienen un caso de un nevo de Becker muy, muy extendido, y pues como la tecnología Q-Switch son disparos que van desde 2 hasta 5 milímetros, pues cubrir toda esta superficie va dejando a veces un poquito este aspecto como cuadriculado. Pacientes con lesiones pigmentadas tan extendidas, obviamente se les explica que es un tratamiento cosmético, pero a los pacientes les causa un estigma y ellos solicitan realizarlo. Y cuando se realizan estos tratamientos, muchas veces lo que yo hago es como dividir la mancha, porque este paciente también tenía parte de pigmento en la porción anterior del tórax. Entonces vas haciendo como por áreas para que no sea un área con tantas costritas y con tantos disparos en una sola ocasión. Otro nevo de Becker en la pierna. Aquí está el test de prueba que se hizo inicial y cómo pues al final se va eliminando.
Otras aplicaciones de la tecnología Q-Switch en pigmento, pues el nevo de Spilus o el eritema pigmentado fijo. Aquí tenemos un caso de nevo de Spilus. Si se fijan, además de tener esta mancha café como tipo mancha café con leche, tiene estos pequeños puntos más oscuros que histológicamente corresponden como si fueran a unos nevos de unión, y generalmente utilizamos 532 para la mancha extendida y 755 para los puntitos más oscuros. Un eritema pigmentado fijo que no se quitaba con ningún tipo de cremas de tratamiento, y con tecnología láser se puede eliminar. Cuando hablamos ya no de lesiones aisladas, sino múltiples, diseminadas, que no están bien delimitado dónde empieza, dónde acaba, con poco pigmento, que no es un pigmento oscuro café, sino es más clarito, o en áreas de difícil recuperación como manos, pues nuestra opción puede ser la luz pulsada intensa o el láser fraccionado de thulium. Aquí hay un caso, por ejemplo, con láser fraccionado de thulium, cómo van, pues cómo se desaparecieron las manchas, pero mejoró mucho también, si se fijan, las características de la piel en arrugas, en estiramiento. Una paciente también que además tenía un poquito de telangiectasias y con un daño solar así como crónico, como tipo bronceado actínico, difuso, entre que un poquito de melasma entremezclado muy leve, pues aquí es muy útil la luz pulsada intensa, ¿no? La vista lateral de la paciente. Y bueno, respecto a cuántas sesiones requerimos para cada patología, los léntigos responden muy rápido, generalmente 1 o 2 sesiones. Las pecas también muchas sesiones. En las pecas yo generalmente prefiero hacer luz pulsada porque son generalmente lesiones muy extendidas y prefiero hacer casi siempre como la unidad anatómica completa de la cara. Las manchas café con leche, el promedio de sesiones que yo tengo para estas patologías es entre 2 a 6 sesiones, siempre hacer test de prueba, y algunas pueden recurrir, hay que explicárselo a los pacientes, el nevo de Becker, y también, y más en estas lesiones extendidas, hacer un test de prueba. El nevo de Ota o de Ito, que normalmente en las publicaciones anglosajonas hablan de 4 a 6 sesiones, yo generalmente requiero de 6 a 10 sesiones y va a variar mucho. Hay nevos de Ota que a veces se pueden quitar con 2 o 3 sesiones, pero porque el pigmento está muy superficial, como les enseñé en las fotos de los casos clínicos, y cuando está más profundo es cuando requieren 6 o 10 sesiones. El nevo de Spilus y el melasma y la pigmentación postinflamatoria, que en esta tabla que modifiqué de la doctora Tinalster, pues ella ponía que nunca responde, y pues yo actualmente le pongo interrogantes porque ya hemos avanzado con tratamiento de estas pigmentaciones que están tanto en epidermis como en dermis. Por ejemplo, para la pigmentación postinflamatoria o residual es muy útil el láser fraccionado de erbium, el de thulium o la luz pulsada intensa. Y cuando además de tratar pigmento les decía que hay manchas y arrugas, pues recurro a hacer láser fraccionado de erbium o de thulium o los dos juntos. Por ejemplo, el caso que les había mostrado de este nevo de Becker tan extendido en la espalda, pues ya habíamos logrado avanzar mucho, pero siempre queda un poquito de pigmento pequeño, difuso, moteadito, y como para emparejar el color, después de haber acabado con la tecnología Q-Switch, hice láser fraccionado de erbium y logré pues emparejar todo el resultado que habíamos logrado en esta paciente y dejar una piel de unas características casi sin cambios y impercibible el área de tratamiento. Porque a veces se ve como una raya desde donde trataste, y más en pacientes que tienen un poquito de sol o bronceado y que han pigmentado ciertas áreas o pigmentación por roce. Otro paciente con una pigmentación postinflamatoria en una cicatriz, y cómo tratamos pues ya el pigmento y luego vamos a hacer algo por la cicatriz. Esto fue con láser fraccionado de erbium. Otra pigmentación postinflamatoria de un golpe en una pierna, y cómo con luz pulsada intensa y láser fraccionado de erbium simultáneos, porque se pueden hacer en la misma sesión. Se hace primero la luz pulsada intensa y después el erbium, pues mejoramos el pigmento y quitamos este aspecto de hundimiento que tenía secundario al traumatismo.
Hablando del melasma, pues sabemos que hay dos tipos, el epidérmico, el dérmico y el que está combinado. Es una enfermedad crónica, recidivante, y algunos casos tienen muy mala respuesta a los tratamientos, desgraciadamente. Se han utilizado diferentes tecnologías para el melasma. Yo podría decir que las que funcionan mejor, pues es la luz pulsada, sobre todo con las máquinas de tercera generación, siempre y cuando usamos energías muy bajas, y útil sobre todo en pacientes que además del melasma o pues tienen telangiectasias o tienen efélides o tienen léntigos, porque nos permite avanzar con el melasma y con el pigmento que es de otra etiología. Eh, el láser fraccionado de thulium o de erbium, los dos tienen aprobación del FDA para tratamiento de melasma, y la verdad es que pueden dar mejorías muy importantes, pero siempre pensar que todas estas mejorías son temporales porque es una enfermedad que recidiva muy fácilmente. Y la ventaja de estos láseres fraccionados es que nos permiten dejar como unos canales para liberación transepidérmica de despigmentantes o de algún ingrediente activo que querramos introducir más profundo. Y también los láseres de picosegundos fraccionado, también pueden dar una mejoría importante, pero obviamente tener en cuenta que pueden recidivar. Esta es una paciente tratada con láser Fraxel Thulium. Otra paciente también con Fraxel Thulium, la misma paciente de cerca. Otro caso, este fue con luz pulsada intensa. Otra paciente, esta también fue con luz pulsada intensa, y seleccionamos eso también para ayudar al componente vascular que tenía esta paciente. Bueno, hay que siempre pensar en melasma, explicar al paciente que es una enfermedad que va a tener control y no cura, explicarle que cada paciente va a responder diferente, que la base de los tratamientos son los productos tópicos y la protección solar, porque es muy común que los pacientes lleguen a una consulta y ellos quieren que en ese momento se les quite la mancha con algún tipo de tecnología, y eso no existe. A un paciente que vamos a hacer algún tipo de tratamiento con tecnología, se hace después de haber preparado la piel y llevar esa despigmentación hasta lo más que se pueda con cremas tópicas y el uso de bloqueadores solares, y ya después vemos qué tecnología van a requerir y si la van a requerir, pero nunca como primera opción hacer tecnología, porque además son pacientes que no están preparados, que el melanocito está funcionando aceleradamente y hay que disminuir la función del melanocito y que produzca menos pigmento. Y pues seleccionar muy bien los casos, ver que el paciente sea cumplido con aplicar los tratamientos tópicos y la fotoprotección. Ahora, hablando de tatuajes, pues sabemos que hay diferentes tipos: los profesionales, que son los que se hacen generalmente pues en los brazos o en cualquier parte del cuerpo; los amateurs, que se los hacen entre amigos y que generalmente son de tinta china; y los cosméticos, que nos hacemos generalmente las mujeres para resaltar la ceja o el borde del párpado o el borde del labio; y los traumáticos por introducción de diversos materiales por algún traumatismo. El número de sesiones va a variar. Los que llevan más tiempo siempre son los profesionales, porque la tinta es a base de colorantes metálicos y porque generalmente está a un nivel profundo y tiene muchas veces mezcla de diferentes tonos o colores de tinta para eliminarse. Los amateurs se eliminan muy rápido, generalmente 2 sesiones. Los cosméticos, si no se oxidan y no contienen ingredientes que se oxidan, responden también muy rápido, normalmente con 1 a 2 sesiones. Y los traumáticos, pues es variable según lo que hayan introducido y la profundidad. Para los tatuajes se utiliza el láser Q-switch o el láser de picosegundos, y se usa la longitud de onda que es específica para el color de la tinta. Por ejemplo, como les dije, el 532 rojo, naranja, amarillo, 755 verde y 1064 para negro, café, azul. Y cuando son tatuajes como los cosméticos que se hacen las mujeres alrededor del labio, que se oxidan al hacer un test de prueba, porque sabemos que tiene el riesgo de oxidarse y hacemos el test de prueba, se oxida, pues nuestra opción para eliminarlos es el láser CO2 ablativo o fraccionado. Ya les había dicho un poquito los colores, cómo se comportan. El rojo tiene esta longitud de onda de absorción de
energías lumínicas, 500 a 580, el morado, el verde, 630 a 800, por eso se utiliza 755, que es alejandrita, y el negro, que generalmente utilizamos eh, alejandrita o neonidium jack. Pacientes tratados con tatuajes, cuando un tatuaje no es muy densa la tinta, aquí se ve, por ejemplo, que aquí está muy clarita, si acaso está más densa en el borde, pues con pocas sesiones se logran eliminar estos tatuajes. Siempre cuando quitamos un tatuaje se puede ver este aspecto un poco perlado o blanquecino de la piel donde estuvimos tratando la tinta, y eso generalmente se debe a que también quitamos el color bronceado que tenía ese paciente en esa zona fotoexpuesta. Esto después va a recuperar su color y se va a ver de características normales la piel. Otro tatuaje multicolor con blanco, amarillo, rojo y negro, y este sí era muy denso. Este creo que llevó un promedio de 12 sesiones para lograr la eliminación completa. Estos tatuajes muy chiquitos de un solo color, pues con 3, 4 sesiones se eliminan completamente. Estos tatuajes que son tintas más densas y que generalmente están más profundos, requieren un promedio de 8 o 10 sesiones. Y estos que son amateurs, por ejemplo, un paciente aquí viene a la segunda sesión, solamente se realizó una, y pues vean cómo ya prácticamente queda muy poca tinta china residual. Los tatuajes que les decía, cosméticos, con la ventaja de que el láser Q-Switch da disparos muy chiquitos, y esta paciente me decía, bueno, pues yo quiero nada más reducir el tamaño del pigmento, pero no me lo quiero quitar completo, y se puede hacer solo marcar con la paciente, ver muy claramente que sea similar un lado con el otro y hacer solo la parte superior o inferior o como la paciente lo quiera tratar. Otro caso que solo decía que lo que quería era eliminar esta extremidad o colita del tatuaje, que había quedado inclusive fuera de su zona de pelo y se puede hacer perfectamente. Este es un tatuaje por pólvora traumático, un paciente que le explotó y tuvo pues este tatuaje, y como con 2 sesiones logramos pues prácticamente un borramiento muy, muy alto. Estos pacientes, como era de pólvora, también se hace primero un test de prueba para ver que no vaya a explotar. En los últimos años salieron los láseres de picosegundos, van a fraccionar la tinta en porciones más pequeñas, pedacitos más chiquitos, lo que va a hacer que el organismo lo elimine más rápido y va a tener un efecto fotoacústico. Puede reducir hasta en un 20 o 30% el número de sesiones necesarias para eliminarlos. Lo que sí hay que tener presente es que normalmente un láser de picosegundos debe estar alrededor de 5 millones de pesos, y un láser o 6 y un láser Q-Switch debe estar alrededor de 2 millones de pesos, o sea, casi 3 veces el costo de la tecnología Q-Switch. Entonces, y como realmente para lo que tiene diferencia el número de sesiones requeridas para eliminar alguna de las patologías con las que se aplica son los tatuajes, pues hay que valorar si realmente tenemos pues una población alta de tatuajes que tratar y valga la pena tener esta tecnología, porque la tecnología Q-Switch sigue siendo muy eficiente y lo único que varía es que el número de sesiones pues es un poco más alto. El láser de CO2 ya les decía que se usa para los que se oxidaron y generalmente se quitan con 1 o 2 sesiones, pero sí la evolución va a ser pues no con esas pequeñas costritas, aquí va a haber pues una abrasión completa o ablación completa de la epidermis y una inflamación importante y tonos rojizos posteriores que tardan un rato. Este tatuaje, que por ejemplo aquí se hizo un test de prueba y se oxidó y que se acaba tratando con láser de CO2, o este otro que también se acaba tratando con láser de CO2. Estos pacientes de tatuajes de cejas que es muy común que se ponen un color y quedó muy arriba y se lo quieren tapar con un color carne y luego se hacen otro abajo, que son complicaditos y que porque tienen varios colores sobrepuestos, pues siempre, casi siempre se oxidan, y pues como con CO2 se pueden tratar en forma correcta. ¿Qué efectos secundarios tienen? Pues cambios pigmentarios, ya sea hipopigmentación cuando usamos energías altas, o hiperpigmentación, que
tiene una incidencia alta según, sobre todo, el fototipo de piel del paciente, pero que generalmente es transitoria. Infección, hay que cuidar las heridas, sobre todo tatuajes muy grandes o lesiones pigmentadas muy grandes. Cicatrices anormales si no se cuidan correctamente las heridas o si hay una energía muy alta. Cambios de textura en la piel y a veces oscurecimiento del tatuaje, como ya les expliqué, cuando contienen ingredientes que se oxidan con la exposición a la luz de la energía del láser. Hablando de cicatrices, bueno, la cicatrización, sabemos que primero se inicia una ruptura epidérmica y se va a empezar el proceso de cicatrización, en el cual va a venir una inflamación, se forma un coágulo, se activa la cascada del complemento y va a haber proliferación y migración de fibroblastos, de células endoteliales y de queratinocitos, y al final vamos a lograr una remodelación del colágeno para mejorar o reparar este fenómeno del daño epidérmico y lograr una cicatrización. Las cicatrices no son un problema de salud, excepto cuando pues limitan funciones como las de las quemaduras, pero sí psicológicamente son un problema muy importante para los pacientes y sobre todo llegan a veces a dar síntomas cuando son cicatrices que están en una fase activa de crecimiento. Antes del uso de las tecnologías láser, se hacían cirugías, injertos, dermoabrasiones, esteroides o radioterapia. Desde los 80 se empieza con el láser de colorante pulsado para las cicatrices hipertróficas en pacientes que tenían manchas vino de Oporto y que generalmente habían hecho estas cicatrices por tratamientos con tecnologías anteriores, como por ejemplo, ahí está el láser que se usaba antes para, ahorita me voy a acordar, el láser de argón. El argón les dejaba muchas cicatrices, generalmente un poquito levantadas, y se empezó a ver que a los pacientes, ahí fue cuando además empezó a usar el láser de colorante pulsado para cicatrices, porque los pacientes que tenían manchas vino de Oporto y que tenían algunas cicatrices se cambiaron a esta tecnología nueva, se vio que avanzaba muy bien con la mancha vino de Oporto, pero se halló o se dio el hallazgo de ver que también se mejoraban las cicatrices. También se ha usado el láser de CO2 y Erbium, y normalmente nosotros vamos a seleccionar según el tipo de cicatriz la tecnología que vamos a utilizar, porque las tecnologías van a solucionar diferentes problemas o diferentes tipos de cicatrices. Hay que tener en cuenta que algunas cicatrices no tienen opción más que un tratamiento quirúrgico, por ejemplo, una cicatriz dehiscente o ancha y que el paciente no cicatriza normal, pero pues, se quedó abierta, pues muchas veces la corrección quirúrgica es muy sencilla, o algún otro tipo de cicatrices porque tienen orejitas de perro o tienen algún problema, pues van a requerir un tratamiento o una corrección quirúrgica. En los pacientes que tienden a cicatrizar queloide hay que valorar si se realizan vaporizaciones con láser de CO2, sobre todo el ablativo. El fraccionado podría ser, porque no estamos recambiando el 100% de piel, pero el ablativo no se debe hacer en pacientes que tienen antecedente de cicatrización queloide, o sea, el ablativo 100%. ¿Qué tipos clínicamente de cicatrices tenemos? La que es roja o eritematosa, que ya tiene más de 6, 12 meses y que tiene una angiogénesis prolongada. La que es de un color café, que es más común en fototipos de piel oscuros, y aquí se debe a que hay una estimulación de la producción de melanina. Las que son blancas o hipopigmentadas, en las cuales puede haber un daño al melanocito y ese daño puede ser definitivo o transitorio, depende de que el melanocito todavía tenga alguna función o ya esté muy dañado y no produzca melanina. Para las cicatrices hipopigmentadas, lo que mejor funciona es el láser fraccionado de Erbium. Ahorita vamos a ver algo. La cicatriz hipertrófica, que es una cicatriz elevada, roja y firme, pero de tamaño del daño original, y la queloide, que es un rojo más intenso, que tiende a ser púrpura y que tienden a ser mucho más grandes que el trauma original, dan síntomas, son muy duras y son muy comunes en el pecho, la espalda, los hombros, los oídos y el cuello. Y las cicatrices atróficas, que son hundidas o deprimidas,
muy comunes secundarias, acné o a varicela. Cuando tenemos cicatrices eritematosas, pues nuestra primera opción es el láser decolorante pulsado, porque además de quitar el color rojo y la angiogénesis que persiste en esa cicatriz, pues se sabe que va a haber una absorción de la longitud de onda por el fibroblasto y va a dejar de estar activo. Para las cicatrices hiperpigmentadas, usamos las dos tecnologías de láser fraccionado, o Erbium, que nos sirve mucho para las cicatrices hipopigmentadas, y para las hiperpigmentadas, el Thulium, que el dual tiene las dos longitudes de onda, el Erbium y el Thulium, y estas hiperpigmentadas, sabemos que el láser Thulium tiene una absorción muy específica por el pigmento y se logra eliminar muy bien el pigmento de esa cicatriz. Estos son casos tratados de cicatrices eritematosas. Este es en el año del 94, todavía se usaban diapositivas y algunas cámaras marcaban la fecha. Otro caso de unas cicatrices de una paciente que se salió del auto en un accidente y tenía estas cicatrices eritematosas y alguna inclusive un poco elevada. Cuando hablamos de cicatrices hipertróficas, usamos generalmente el láser decolorante pulsado. A veces, si el paciente cicatriza hipertrófico por el tipo de trauma, pero no tiene tendencia a ser queloide, podemos usar el CO2 fraccionado y también Erbium, que no es ablativo y que se recupera mucho más rápido para estos pacientes. Y cuando hablamos de queloides, pues prácticamente la única opción en tecnología es el láser decolorante pulsado conjunto con la infiltración de triamcinolona o 5-fluoruracilo o incluso los dos medicamentos se inyectan simultáneamente y la aplicación de presoterapia. Yo en las cicatrices queloides generalmente trato de hacer al mismo tiempo, por ejemplo, si una cicatriz queloide me llega y está muy gruesa, muy gorda, empiezo solo con inyección ya sea de triamcinolona y o 5-fluoracilo y presoterapia, y cuando ya la he disminuido en grosor, agrego la tecnología del láser decolorante pulsado. ¿Por qué no empiezo desde un inicio con el láser decolorante pulsado? Pues realmente por ahorrarle costos al paciente, porque además sabemos que la limitante del láser decolorante pulsado es la penetración que tiene en promedio de 2 milímetros. Entonces, si es una cicatriz muy levantada, pues al principio no vamos a tener un efecto importante de láser. Entonces, las voy disminuyendo de grosor con inyecciones intralesionales y presoterapia y después agrego el láser decolorante pulsado. Este es un paciente con una cicatriz secundaria a la aplicación de luz pulsada para una mancha vino de Oporto y como con el láser decolorante pulsado pues se va tratando la cicatriz. Sí les alcanzo a poner esteroides intralesionales en las partes más hipertróficas o levantadas para que avancen más rápido y cómo después vamos a tratar lo que queda de mancha vino de Oporto residual. Una cicatriz hipertrófica también para que hicieron secundario a la eliminación de un tatuaje con una tecnología no específica y como tratándolos con láser decolorante pulsado y a veces inyección de esteroides intralesionales. Otra paciente también con cicatrices. Mira, esta es una paciente de una ritidectomía o un lifting facial, pues mal planeado, porque la verdad es que pues aquí hubo una disección muy amplia, aquí sufrió la piel, esto empezaba a ser una cicatriz dura, todos estos signos de enrojecimiento y durez de la piel nos indican cicatrización anormal, y cómo estaba toda esta cicatriz, pues mal, y cómo con láser decolorante pulsado, pues logramos eliminar los dos tipos de cicatriz, la hipertrófica y la que estaba iniciando en la parte anterior a la cicatriz. Otro caso también de cicatrices con láser decolorante pulsado. Estos son casos de pacientes con cicatrización queloide, franco, y cómo pues se van controlando con el láser decolorante pulsado y la inyección de esteroides o de 5-fluoruracilo y presoterapia. Otro caso también de queloides, cómo van avanzando con todos los tratamientos que se les dan juntos. O este es un caso reciente de un paciente con una cicatrización queloide secundaria acné muy severa, la vista contralateral.
Y pues bueno, eso es de las cicatrices queloides o hipertróficas. Ahora, cuando hablamos de cicatrices hundidas y dentro de estas atróficas hundidas son en banda, en rollo o en picayelo, pues nos puede servir mucho el láser de CO2 fraccionado, el láser de erbium, que recuerden que este no es ablativo, o la radiofrecuencia fraccionada. Y también para cicatrices de cirugía o de quemaduras y que tienen cambios de textura importante o pigmentarios, pues mi primera opción es el láser de erbium o de thulium fraccionado. Aunque a veces he llegado a usar en cicatrices de quemaduras CO2 fraccionado, pero casi siempre prefiero erbium porque en las quemaduras sabemos que hay un cierto daño de los anexos pilosebáceos, que son los que van a iniciar la repitelización con láseres ablativos, y por eso me gustan tecnologías no ablativas, porque pues el paciente se recupera más fácil y tienen menos chance de reactivarse la cicatriz. Estos son pacientes tratados con el láser de CO2 ultrapulsado, que es una tecnología que a veces todavía utilizo, pero que hace muchos años pues era el único láser de CO2 que tenía y que usaba mucho. Pacientes con láser de CO2 ultrapulsado, estas cicatrices que son tipo pápula levantadas, secundarias acné, que se ven como si fueran granitos, pero realmente son cicatrices tipo pápula, y cómo con el láser pues se pueden eliminar en forma ultrapulsado muy eficiente. Otro caso es otra paciente que tenía las cicatrices pues más de este lado. Una paciente también con cicatrices de acné y fotodaño con láser de CO2 ultrapulsado, pues miren cómo les mejora estas cicatrices. Pasa que estas pacientes cuando quitamos este fotodaño, porque hicimos un láser ablativo 100% con el ultrapulsado, vamos a ver lo blanco que ya tenían desde antes de las cicatrices de acné, porque esas cicatrices de acné fueron pues de una profundidad más importante o lesiones inflamatorias más grandes que dañaron al melanocito y que dejan estos puntos blancos residuales y que no se veían con el fotodaño. Aquí se ve un acercamiento de estas cicatrices. Pacientes también de cirugía, se puede hacer el láser de CO2 ultrapulsado, también láser de CO2 ultrapulsado. Estas pacientes de quemaduras con todo este tejido grueso, fibroso, con un engrosamiento muy, muy importante de piel, pues les va muy bien con el CO2 ultrapulsado, siempre y cuando la paciente no tenga antecedentes de cicatrización queloide y el engrosamiento o fibrosis de la piel haya sido solo secundario a la profundidad de la quemadura y no a su forma de cicatrizar. Esta es la misma paciente de la otra pierna, también CO2 ultrapulsado, que es 100% ablativo, o sea, recambia el 100% de piel. Y hablando de el láser erbium fraccionado, pues sabemos que es muy útil para las cicatrices atróficas o a veces para las hipertróficas o con cambios pigmentarios. Nos puede servir para cicatrices de diferentes causas, como por ejemplo de acné, de quemadura, o de otras causas. A veces usamos este láser que nos permite, por la penetración en la piel, que deja unas microheridas que nos sirven como microcanales para liberación de activos transepidérmicos, nos permite aplicar triamcinolona, ya sea frotada o con un ultrasonido después del láser. Estos son cicatrices de acné con láser fraccionado de erbium. Otro paciente con cicatrices de acné con láser fraccionado erbium. Cicatrices de quemadura con láser fraccionado de erbium. A mí las de quemadura, como les decía, me gusta mucho el láser fraccionado de erbium porque va a tener la gran ventaja que el paciente no va a pasar por un proceso de recuperación con desepitelización o que sea un procedimiento ablativo que de alguna forma pues le va a producir unas heridas tipo quemaduras y con los láseres no ablativos pues no llegamos a producir estas quemaduras o eliminación de epidermis y podemos mejorar importantemente las cicatrices. Estas cicatrices de quemadura que cambia mucho la textura, cómo se pueden mejorar mucho con tecnología de erbium fraccionada. Otra cicatriz de quemadura
láser fraccionado de erbium. Una paciente con cicatrices de quemadura muy severas que inclusive le impedían la movilidad completa del cuello, la apertura completa de la boca, y cómo con el láser fraccionado de erbium vamos recuperando la textura de la piel, vamos quitando todas estas zonas elevadas, quitando los cambios de hiperpigmentación y también reblandeciendo estas bandas de fibrosis que impedían una movilidad correcta, ¿no? Un acercamiento de la parte inferior de la paciente. Entonces, para los pacientes con quemaduras, a mí me gusta mucho el láser fraccionado de erbium, aunque hay gente que todavía prefiere o utiliza el CO2 fraccionado. Yo prefiero el erbium porque es la recuperación muy cómoda para el paciente y más en estos casos de zonas de tratamiento tan extendidas. La misma paciente, el centro de la cara. Otra paciente, láser fraccionado de erbium, una cicatriz de una resección quirúrgica, yo creo que de algún carcinoma, ese es un caso mío, y como pues con láser fraccionado de erbium, lo que se veía hundido de la cicatriz, pues se desvanece en forma muy importante. O esta paciente con una cicatriz de ritidectomía, y como la cicatriz no estaba tan elevada, pero sí se veía una textura diferente a la piel de alrededor, pues esta la decidí tratar con láser fraccionado de erbium para mejorar esa textura o calidad de la piel que se había como perdido. Cicatrices de cirugías de mamas, donde la verdad también es una tecnología muy útil. También cicatrices de cirugías de mamas que tenían inclusive partes hipertróficas o elevadas, y en estas es donde generalmente aplico después con ultrasonido. Cicatrices de dermolipectomías, que bueno, además esta dermolipectomía pues dejaba mucho que desear, toda la cicatriz chueca, y pues con láser fraccionado de erbium o thulium se logran pues desvanecer importantemente la pigmentación, la parte levantada de la cicatriz, la textura de la piel mejora importantemente. Otra paciente con otra cicatriz de dermolipectomía. Esta es una cicatriz hipopigmentada y en el borde hiperpigmentada y un poco hundida, y como con los láseres fraccionados pues logramos esta mejoría importante. Otra cicatriz también tratada con láser fraccionado de erbium. Esta era una niña que había tenido una micosis en la rodilla. La micosis ya se la habían tratado en Estados Unidos y le había quedado pues este aspecto de hundido de la cicatriz, y con láser fraccionado de erbium tenemos estas mejorías. Entonces, respecto a cicatrices, pues puedo decir que el láser de colorante de pulsado es muy útil porque mejora la cicatriz destruyendo la red vascular que está nutriendo esa cicatriz para que esté roja y para que esté activa. Le va a llevar a un nivel de isquemia y también va a haber un incremento de mastocitos. El láser fraccionado de erbium o de CO2 trabajan porque van a inducir formación de nuevo colágeno, y es importante que una cicatriz, mientras más temprano se trate, va a tener mejor resultado, aunque cicatrices antiguas también logramos mejorías importantes. La luz pulsada intensa, pues prácticamente solo se debe usar para cicatrices eritematosas. El número de sesiones de tratamiento pues depende del tipo de cicatriz. Por ejemplo, las cicatrices queloides muy severas, podemos hablar de 10, de 12, de 14 sesiones, como los casos que les presenté del hombro y de la espalda. También el número de sesiones está relacionado con el nivel de cicatrización queloide que tiene un paciente. Cuando, por ejemplo, trato a un paciente que tiene un nivel de queloide leve, pues va a requerir menos sesiones, pero cuando son esos pacientes que de un pequeño granito de acné hacen un queloide muy severo, pues generalmente requieren más sesiones porque su cicatrización siempre está como más activa, se comporta más activa por su tendencia hereditaria. Y pues obviamente que las cicatrices queloides siempre son las más difíciles de tratar, y hay que siempre pensar en combinar múltiples tratamientos como la inyección intralesional de esteroides o de 5-fluoruracilo y presoterapia. Son los que principalmente hacemos. La presoterapia la hago ya sea con parches de gel de silicón o con prendas especiales de compresión
según de qué tamaño está la cicatriz, dónde se localiza, o por ejemplo las del oído hay unos aditamentos especiales para hacer presoterapia. Entonces, pues siempre pues es valerse todas las opciones que tenemos cerca para ver lo más que podemos hacer para ese paciente y con menos sesiones. Y pues creo que esta es la última y vamos a dejar de compartir.